La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Bueno, y en este punto miramos hacia el mundo de la cultura. Y ella nos va a explicar cómo fue su viaje por México. Está aquí con nosotros, como siempre, cada vez que la invitamos, viene Felicidad Batista, escritora. Muy buenos días. Muy buenos días, Tere. Gracias. Encantadísima de poder tener la oportunidad de compartir este tiempo de radio contigo, Felicidad. Decía que te fuiste a México. Pues sí. Y no de vacaciones. Acabo de llegar casi. Acabas de llegar. Recién aterrizada. Me decía sí. que todavía sufriendo el jet lag, ¿no? Sí. El ponerte... Bueno, hay que decir que Felicidad, bueno, vacaciones, pues sí, porque no un sitio como ese también vacaciona, ¿no? Pero uno de los motivos, la presentación de tu libro Por las calles de la vida, que tuvo lugar en la Tertulia Nacional de México, espacio literario Café Sumeru, Ciudad de México, dentro del encuentro Canarias-México, bajo el emblema Poéticas y Narrativas Actuales. Me quedo como se queda algo. Sí es. Este encuentro lo organizaron desde la isla de Gran Canaria. Al frente estaba Josefa Molina y en la parte literaria, y Alicia y Arenas en la parte cultural. Y tuvieron a bien invitarme, y era la escritora que iba por Tenerife, y ha sido un honor y un orgullo estar allí. Antes de meternos en materia literaria, sí que me voy a meter, ya que te tengo aquí, sé que las fechas coincidieron, me gustaría, ¿cómo viviste esa toma de posesión de la presidenta de México, la primera mujer en presidir el país, que coincidió con toda esa problemática de la no invitación al rey, por lo que no fue ningún responsable representante del Estado español, y que, bueno, esos dimes y diretes desde allá, que el rey tenía que pedir perdón por lo que había pasado en el principio de la historia y todo lo demás? ¿Cómo se vivió allí desde el pueblo? Bueno, en principio, nosotros como canarios, como españoles que estábamos allí, en todos los eventos a los que acudíamos, en todos los encuentros, incluso en las conversaciones, en las tertulias con mexicanos de la calle, de los que podíamos tratar de una forma habitual o no, o por primera vez, nos pedían disculpas. Pero disculpas, me imagino que por todo ese... Exactamente, que no tenía nada que ver con ellos, independientemente de sus pensamientos políticos, de sus ideologías y demás, estaban de alguna manera, no avergonzados, pero sí de alguna manera cuando somos pueblos... Afrentados, sí, porque decían que era una cuestión de políticos, siempre nos decían. Recuerdo que fuimos a un restaurante a escuchar música mariachi y a degustar la comida mexicana, y el cantante de ese grupo nos preguntó que de dónde veníamos. En aquel momento éramos 13 escritores de Canarias, y le dijimos que de las islas. Entonces dijo, yo estuve cantando en el auditorio de Alfredo Kraus de Gran Canaria, quiero pedirle disculpas, nos pidió públicamente disculpas, porque éramos pueblos hermanos. Dice, ¿qué idioma hablamos en México? Español, por lo tanto nos debemos, y nombraron la madre patria. Y nos decía que eso eran cuestiones de políticos. Y esa fue la frase que se nos repitió siempre. Nos recibían con muchísimo afecto y siempre con la postilla esta de pedir esas disculpas por algo que no tiene razón ni cabida. Incluso uno nos llegó a decir, vamos a ver, no se ha invitado al rey de España. Pues por la misma razón no se tendrían que invitar a los mandatarios de Estados Unidos, puesto que ya sabemos que una parte de México, claro, perteneció, es ahora de Estados Unidos, pero California, Texas, era parte del Estado de México. Y también, por supuesto, los franceses que invadieron en un momento dado de la historia a México. Sin embargo, creo que son cuestiones, y eso nosotros también lo teníamos claro, nosotros en el grupo, estrictamente de, no sé, quizás de populismo más que de realidad. La realidad no fue la que se vivió políticamente. Es que yo veo eso, ¿no? Ese seguir, cuando lo dijo, no, estoy intentando recordar el nombre del anterior presidente. Obrador, sí, que fue el que armó todo este follón. Sí.
Que yo creo que fue un exabrupto en su momento que dijo de ahí tienen que pedir perdón al pueblo mexicano y los demás por seguirle la corriente y mantener el relato dirían pues venga vamos, pero y también carente de sentido. Hay un desconocimiento o intencionadamente de la historia. Tenemos que ver los errores que se han podido cometer en los siglos XVI, XVII, etcétera, que son, si hay algo que tuvo los imperios españoles a la hora de la conquista, ¿no? Así fue la integración de la población, independientemente que eso llevara aparejado pues enfermedades o políticas que en esta época no se comprenderían, pero que eran propias de ese momento, absolutamente revisables y demás. Pero tenemos que tener en cuenta que de América, tanto desde América del Norte hasta la Patagonia, las etnias se han conservado, no se destruyeron. A partir de México hacia abajo no se exterminaron en absoluto. Se fundieron. En cambio, en otros lugares sí que se exterminaron. Y sobre todo el exterminio de los pueblos aborígenes se produce con las nuevas repúblicas que comenzaron en todos estos países de América Latina. Y hay casos concretos, como ocurrió en la Patagonia, que hubo un presidente, Rosas creo que se llamaba, que dio, digamos que carta blanca a los estancieros, a toda esta gente que empezaba a repoblar la Patagonia y necesitaban tierras fértiles, tierras con agua para traer su ganado de las Malvinas, etcétera, y habían estancieros que pagaban X dinero por cada indio que se matara. Entonces creo que hay que ser rigurosos con la historia en su conjunto, no la parcialidad, claro, y en los que en determinado momento nos puede interesar políticamente. Y tiene sentido que a estas alturas de la película, como digo yo, se vengan con esas exigencias de pedir perdón por algo que sucedió siglos atrás y por otras personas que ya no sé si por las venas le correrá a alguien algún gramo de sangre de aquellos que iniciaron las conquistas. ¿Tiene eso sentido? ¿Tendría sentido que nosotros les exigiéramos a los peninsulares que nos pidieran perdón por la conquista de Canarias? Creo que todo este tipo de cuestiones históricas, lamentablemente por la falta de formación, se manipulan. Creo que tendría, y ahí vamos al sistema educativo otra vez de nuevo, que la historia nunca debe desaparecer y se debe siempre explicar, porque el pasado es lo que explica el presente y por supuesto el que garantiza el futuro. Independientemente de lo que haya, es como si nuestros bisabuelos o nuestros tatarabuelos, que yo tengo algunos, haya cometido alguna atrocidad. No, que los conocí en cuanto a que hayan podido cometer errores. Ah, vale, no que estén vivos. No. Que haya cometido una atrocidad y yo sea responsable y tenga que pagar esa atrocidad. Otra cosa es que yo pueda ser crítica con lo que se ha hecho, con lo que se ha cometido, y siempre es revisable. Esto a destiempo es simplemente populismo. Está claro. Y no representa a la población en absoluto. Sí, porque nos están diciendo pues un poco afrentados, ¿no? Qué vergüenza lo que están diciendo esto, que están ahí encima de todo lo que ganan, ¿no? Y las boberías que hablan por la boca. Sobre todo porque éramos un grupo que estábamos intercambiando cultura, literatura, entre los autores y la literatura mexicana y la canaria, la que se está haciendo ahora en Canarias. Hace unos días entrevistaba a Elsa López, que se encontraba en el festival... no recuerdo ahora el nombre, era Canarias, Venezuela, de escritores hispanoamericanos. Y ella decía, mira, si me vas a preguntar por política, te voy a decir que los que están aquí, los escritores que vinieron de Venezuela aquí, no tienen nada que ver con lo que está pasando en la esfera política en Venezuela, ¿no? Exactamente. No tienen nada que ver, o sea, el pueblo es una cosa y lo que trasciende es otra. Lo que sí trasciende es la presentación de tu libro, Por las calles de la vida. ¿Qué sensaciones, qué acogida tuvo en ese foro? Pues fue muy emotivo porque la había presentado aquí, por supuesto, en Santa Cruz, y para mí fue muy, muy, muy importante hacerlo en México, en esa tarde, en esa tertulia nacional con autores mexicanos, por supuesto el grupo nuestro de canarios que también estaba. Y en general, bueno, yo los libros que llevé no he traído ninguno, al contrario, he tenido déficit para mandar algunos. ¿Se quedaron? Sí. Ellos muy ávidos de conocer lo que se hacía en Canarias. Muchos nos preguntaban dónde estábamos Canarias, con lo cual también representábamos lo que es la difusión de quiénes somos, de dónde venimos y qué relación teníamos. Recuerdo que en uno de los recitales que hicimos, además de las presentaciones de libros, hubo recitales, nos invitaron a tomar
comida mexicana, obviamente, que es exquisita, y la música ambiente eran rancheras. Y todo el grupo de canarios cantábamos las rancheras una a una, sin perdernos una letra o una palabra, y los mexicanos que estaban allí estaban asombrados. Entonces le explicábamos la relación tan profunda que tenemos Canarias y América en general, y en particular con Venezuela, con Cuba, con México, Argentina, etcétera. ¿Y a qué suenan los tangos de Por la calle de la vida en México? Pues mira, son bien acogidos porque también es una música que apasiona, ¿no? Y la literatura también, con lo cual, pues sí. Y creció en ti, brotó en ti esa idea de decir, oye, Por las calles de la vida, una segunda parte con el escenario de todo lo que estoy viviendo aquí en México. Sí, no solo por las calles de la vida, sino la inspiración es constante. Es un país bellísimo, con una cultura impresionante. Conocí al sobrino nieto de Jorge Negrete, fue una tarde bellísima con él, con un escritor, Ulises Paniagua, con un compañero también, escritor argentino, Rubén Mettini, que fuimos a ver dónde se rodó la película Roma, en la colonia Roma, y luego fuimos a un cine y estuvimos allí hablando largo y tendido de Canarias, de México, del cine, etcétera. Fue una tarde bellísima, como el resto de los días, claro. Felicidad, la verdad que lo que trasciende de un lugar siempre son las malas noticias, ¿no? O sea, uno piensa en México y enseguida piensa en los cárteles de las drogas, feminicidio, lo que vemos. ¿Qué te traes tú que no sea eso? O dime si tuviste algún contacto con ese México negro, hablo de las migraciones, ese muro de Trump, ese desprecio de Trump al pueblo de México. No, yo llevo un relato que se llama La Bestia, que está basado en el tren que cruza desde el sur de México hacia el norte, que es un relato duro y crítico con la situación, que lo leí en una de las intervenciones y ellos me decían, abundaron sobre ese tema, y sí, es un tema que preocupa, igual que el tema del feminicidio, igual que los cárteles. En la zona donde yo me movía, que era el centro de México, los estados que están alrededor de la Ciudad de México, también se hablaba, y todos estos grupos de escritores y escritoras de México estaban muy preocupados por el tema del feminicidio, por supuesto, con los cárteles, y hacen eventos y ponen voz a todas esas situaciones que están sucediendo. ¿Y qué te impregnó a ti de otros escritores mexicanos, de sus libros, de lo que hayan presentado, de sus obras? Muchísimo. Escuché mucha poesía, porque prácticamente la mayoría era de poesía, aunque también había narrativa. Y son gente que también está luchando por publicar, por sacar adelante sus proyectos. Estuve en talleres literarios muy interesantes, lo que están haciendo, cómo están abordando la literatura. En general, muy preocupado por los temas sociales y por los temas también de lo que me comentabas del feminicidio. Y también fue una experiencia muy, muy interesante ir a un instituto de enseñanza, explicar quiénes éramos nosotros, por qué habíamos llegado a la escritura y cómo podíamos mover en ellos ese deseo de cumplir y desarrollar sus sueños. Y al principio, aunque estaban en silencio escuchándonos, logramos que se comunicaran y logramos descubrir gente que estaba por la labor creativa y artística. Y culturalmente hablando, ¿qué lugar ocupa la poesía en México? Porque aquí tiene un auge, pero en un espacio acotado para no toda la población. Son muchos los que creen que la poesía es de débiles, de endebles y de enamorados, de sufridores. Lamentablemente aquí sí, pero aquí la cultura en general. Sí, aquí no podemos prodigar que seamos grandes intelectos, porque no. Si todo el mundo leyera, yo no digo al día, pero sí a la semana un poema, su vida le cambiaría radicalmente. Porque se entendería a sí mismo, se leería a sí mismo y se comprendería a sí mismo, aparte de tener esa felicidad emocional de leer el arte. Y en México, claro, yo me movía en lo que eran los sectores literarios, sí que hay bastante proliferación, bastantes eventos, bastante preocupación por hacer eventos culturales, hay casas de la cultura, hay instituciones que se dedican a difundir y a publicar, bien publican, hay mucha autopublicación, pero también hay editoriales que favorecen esa línea literaria de la poesía. Ten en cuenta, bueno, que ellos tienen a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, a todos estos autores que
que están nos ahí, ha o Sor regalado. Juana Inés de la Cruz, que Ajá, también. que nos ha regalado la vida. Bueno, y para que todo no sea México, vamos a ir aquí también cerquita a la isla de El Hierro. Sí. El Hierro, iba a decir La Palma, pero no, El Hierro, porque el próximo 19 de octubre tiene lugar la presentación de la antología Letras que unen la frontera, con un estupendo programa, y ahí estás tú también. Sí, Meridiano Literario lo organizamos un grupo de escritoras como Helena Padrón, Rosario Rodríguez Vidal, Ana Tejera, Isabel Espósito y yo, y realizamos un evento ya en abril, y de ese evento, esa antología que se publicará el 19 de octubre en La Frontera, que están muy contentos porque son relatos, poemas de los autores que participaron, y que el Ayuntamiento de La Frontera pues tiene a bien abrirnos sus puertas para la presentación y demás. ¿Y qué te llega a ti del Hierro? Porque otro destino que cuando uno ahora por la actualidad piensa en el Hierro, lo pone en blanco y negro. Sí, precisamente el evento que celebramos en abril estaba dedicado, y muchos de los textos que van a estar en ese libro, a la inmigración, a los que llegan o no llegan. Incluso fue un compañero que llegó del Senegal con 12 años, ahora tiene 30, y contó su experiencia, que son siempre experiencias duras e involuntarias. Nadie se marcha porque quiere ir. Uh-huh. Aquí los que vienen a Canarias vienen a tomar el sol, a todo incluido y demás, y los que vienen en patera casi son empujados y expulsados de esa realidad social tan terrible que tenemos, y que nosotros también somos y hemos sido emigrantes y los hemos tenido. El problema está que cómo resolverlo y cómo tenemos que ponernos todos a una para resolverlo. ¿Tú percibes complicidad de unos con otros? Porque al principio da la sensación el buenismo, ¿no? Buenismo nacional, buenismo social, pero cuando ya va pasando el tiempo, los meses, y sabes que va a ir a más, muchos miran la cara para el otro lado en las calles cuando ven a estos muchachos, ¿no? Yo miro para los pies, unos llevan tenis, otros llevan las cholas. Vamos hacia ese buenismo, hacia la indiferencia con atisbos de destrucción. Lamentablemente estamos bastante más cerca de la indiferencia que de aportar soluciones, y que se pueden aportar, sobre todo en origen, para evitar lo que está pasando. Mirar hacia otro lado creo que es terrible, porque la realidad y lo que nos vienen son las nuevas generaciones, países que están perdiendo a sus nuevas generaciones. Ningún país puede avanzar si no es con los jóvenes. Entonces es un problema tremendamente complicado y casi, yo diría, en bastante margen insolidario por parte de los demás. Tenemos que obligar de alguna manera a los poderes políticos, tanto regionales, autonómicos, nacionales como europeos, que busquen una solución ya humanitaria, por supuesto, porque es inminente, es urgente, pero sobre todo ya estructural y a medio largo plazo. Ay, ojalá te oigan, se lo tomen en serio. Felicidad, te veo que viniste con una chuleta y no quiero que se quede nada por hablar que tengas especial interés en decir. Bueno, no, comentarte solo que cuando estaba en México me llegó la noticia de mi último libro que se va a publicar, que se llama Cine en Corto, y que la editora lo publicó desde la editorial está en Alicante. O sea, que te llega, o sea, ya va a salir o ya salió. Ya salió, está ya en preventa, se publica, bueno, sale el 5 de noviembre y lo presento el 6 de noviembre en el espacio del teatro. Nos habías hablado algo de Cine en Corto en anteriores entrevistas, sí, pero nos lo vas a recordar. Sí, era un proyecto que estaba ahí hacía ya algún tiempo y me sorprendió porque, claro, ese día se presentaba la colección Breves y Contundentes, que son de microficción, y ahí es donde yo publicaba y ya, pues ya sale. Es un libro que está compuesto por microrelatos basados en películas, como Memorias de África, Lo que el viento se llevó, Cantando bajo la lluvia, en fin, diferentes películas. Y sobre eso he hecho microrelatos. Y de todas las películas que has visto, no sé si esa has hecho un microrelato o te la has quedado para ti. ¿Cuál es la más que te impactó?
Oye, es muy complicado porque todas me fascinan. Realmente todas me fascinan. Tanto las del cine negro, tanto las del cine europeo, como absolutamente todas. No sé, te puedo decir, a nivel musical, siempre tenemos el referente de Cantando bajo la lluvia, y las últimas, La La La, que me parece una estupenda película y que en algunos casos ha sido criticada. A mí particularmente me gusta. Y películas, es que no te podría decir cuál, porque excluiría otras que sí, que me apasionan. Te pregunto porque a veces uno en ese recopilatorio que has hecho de los microrelatos, películas que seguramente han tenido que ver contigo en un momento dado, y las sitúas. Pensar en esa película debe ser pensar en un momento especial, que a lo mejor esa película lo hubieras visto en otras circunstancias, no te hubiera impactado tanto, pero a veces se queda fuera esa que no quieres que, en cierta manera, usando una palabra un poquito fuera de lo se mancille, ¿no? Esa es mía. No quiero escribir sobre ella, no sé si tiene... Sí, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el cine de Truffaut. Hay una película que sí tengo en otros relatos, en otros libros relatos, Por las calles de la vida, por ejemplo, está, que es La noche americana, que es una película sobre el cine y una reflexión sobre el arte que a mí me pareció fascinante. Y luego pueden estar también películas españolas que también me han impactado, como puede ser las de Isabel Coixet, La librería. La librería, a mí también me gustó mucho esa película, Bueno, y nuevos proyectos, porque estoy dándole vueltas a la cabeza, no lo apunté y no sé si me voy a tirar a la piscina, pero en algún momento, no sé si fuiste tú o otra escritora que me habló de una novela sobre la mujer que escribe. Sí. ¿Fuiste tú? La mujer del libro. La mujer del libro, la mujer del libro. ¿Cómo va ese proyecto? Pues buscando un editor todavía. Pero ahí la tienes. Pero ahí la tengo, sí está terminada, y será el siguiente libro después de Cine en Corto, que surgió, es como ese hijo inesperado. Sí. que se cruza, y espero publicarlo. Y pronto. Espera, o sea, ¿siempre hay un tiempo entre un libro y otro? O sea, ¿no es aconsejable sacar de manera inminente 2 libros a la vez? Por ejemplo, Cine en Corto y La mujer del libro. Bueno, La mujer del libro queda espacio. Porque una novela sí tienes que llevarla al editor, que la maquete, que las correcciones, la maquetación, y cuando consideren, pues se publica. Yo entregué el manuscrito de Cine en Corto el 30 de noviembre del año pasado, y sale en septiembre, o sea, hay margen. Pero los escritores y escritoras no debemos preocuparnos por publicar, sino por escribir. Luego ya se verá. Sí, buena apreciación esa, no hay que publicar, no preocuparse, pero claro, si no publicas. Claro, llega el momento en que sobre todo te quieres ya desprender, porque vas a estar siempre corrigiendo, siendo muy crítica con lo que estás haciendo. Es tediosa. O sea, la parte de escribir es apasionante, la parte de corrección es muy dura, y la parte de publicación también, porque te expones todo el trabajo que has hecho en tu silencio, en tus horas, y que tienes pues muchas a veces expectativas de que por lo menos se lea y que pueda llegar a alguien, porque siempre la literatura son territorios comunes, que habla de soledad, de amor, de exilios, de muchas cosas. Sí, porque si no escribes sobre eso a nadie le interesa, ¿no? Es como... Sí, no son puedes los escribir temas que... Sí. A pesar de mi nombre, no puedes escribir sobre la felicidad. Sí, eso no interesa. Por cierto, recientemente tu cumpleaños estaba buscando, digo, hay muchísimas felicidad. Digo, qué mal suena, pero es que se llama felicidad. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo la voy a felicitar? Pues felicidad en breve, Cine en Corto. Qué bien traído ese título, Cine en Corto. ¿Cuándo dice que lo presenta? El 6 de noviembre en el Espacio del TEA. El Espacio del TEA, 6 de noviembre. ¿Ya está a la venta, no? Sí, está en la preventa. En la preventa sí está, y bueno, ya se anunciará también convenientemente, porque acabo de llegar de México, y no me ha dado tiempo de nada, pues ya lo tenemos pendiente, Cine en Corto, nueva obra de Felicidad Batista, y pendiente, y... Estaré en la Feria del Libro de La Laguna. Claro. El jueves. El jueves se por inaugura, la tarde. ¿Pero llevas esta Cine en Corto? No, todavía no. Solo Por las calles de la vida y Finismare, la novela que tengo publicada, que estaré en la librería de Ofra, en el espacio de la librería de Ofra. Del 10 al 13 de octubre, Feria del Libro en La Laguna,
nada, ahí menos mal, ¿no? Sí. Un evento donde se vuelven a encontrar todos. Pues llegamos al final. Felicidad, Batista, como siempre, un auténtico placer compartir tiempo de radio contigo. Muchas gracias a ti, a la 10 Radio, y encantada siempre. Muchas gracias. Bueno, de este punto hacemos la desconexión regional. Gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio Canarias. Escuchamos un poquito de publi, información nacional y continuamos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.